Gracias por acompañarnos otra vez en esta serie de mensajes del Evangelio que hemos estado transmitiendo cada día. Y ahora, antes de compartir algo sobre la palabra de Dios, vamos a buscar su ayuda en oración. Padre, queremos darte las gracias porque nos das este enorme privilegio de poder abrir tu palabra otra vez y de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como Él. Gracias te damos por lo que tú nos has revelado acerca de tu Hijo y porque Él es el poderoso Salvador. Él sigue teniendo interés, deseo y poder para salvar las almas de las personas en este día. Y pedimos tu ayuda para el mensaje que se va a anunciar. Y queremos, Padre, tomar también un momento para rogarte por la situación en el mundo en el día de hoy, en medio de esta pandemia que está causando tantas dificultades y problemas en muchos lugares y muertes. Te rogamos, Padre, en especial también por los doctores y personales de hospital que está al frente de esta batalla, por las autoridades de cada país, que tú puedas darles sabiduría para tomar las decisiones correctas en medio de la situación. Te rogamos también por las personas que están sufriendo de la enfermedad, que puedas darles salud y recuperación. Y ante todo, Padre, seguimos rogándote que en medio de todas las circunstancias que se están viviendo, tú puedas seguir salvando almas y que aún en esta tarde, al anunciar el Evangelio, pueda alguien que está buscando la paz por medio del Señor Jesucristo, la paz con Dios en su corazón. Te rogamos que puedas hablar a sus corazones y que puedan ser salvos. Buscamos tu ayuda, Padre, y tu dirección, y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el libro de Hechos y el capítulo 8. El libro de Hechos, el capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 26, un relato acerca de cómo un hombre fue salvo. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco.
no le vio más y siguió gozoso su camino. Hasta aquí lo podemos dejar, buscando la bendición del Señor a su palabra. Aquí tenemos el relato de una persona que su vida fue cambiada. El libro de los Hechos está lleno de historias y relatos de personas o testimonios de cómo Dios obró en la vida de varias personas, de muchas personas, para que encontraran la paz en su corazón, encontraran el perdón de sus pecados por medio del Señor Jesucristo. Desde el mismo capítulo 2 vamos a encontrar, o incluso desde el mismo capítulo 1, vamos a encontrar a los discípulos que antes tenían miedo por causa de los judíos y que estaban atemorizados porque el Señor Jesucristo había sido crucificado. Pero la resurrección de Cristo les cambió la vida. Les cambió, les dio a entender la razón por la cual ellos habían puesto su fe en Él. Ellos habían puesto su fe en un Cristo que quizás ellos pensaban había muerto y todo había terminado. Pero no era así. La situación cambió completamente al saber ellos que Cristo había resucitado. Y este Cristo que resucitó, mostrando pruebas indubitables que no se podían refutar, así comienza el libro de Hechos, apareciendo por 40 días a las personas, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo había cambiado la vida de estos hombres y ellos salieron ahora para predicar el Evangelio. En el capítulo 2 el apóstol Pedro predica el Evangelio y allí hay un número de 3,000 personas que ponen su fe en Cristo, reciben la palabra y fueron bautizados. Sus vidas también fueron cambiadas. Y así a lo largo del libro de Hechos vamos a ver el testimonio de diferentes personas que han sido cambiados por el poder del mensaje del Evangelio, por la persona del Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para darle la paz al pecador. Vamos a llegar al capítulo 9 y vamos a ver un hombre que estaba persiguiendo la iglesia y su encuentro con Cristo también transformó su vida. Vamos a encontrar otro hombre que era muy religioso allí en el capítulo 10 llamado Cornelio, pero que cuando escuchó acerca de este Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, de su vida, de sus milagros y de lo que Él había hecho y de cómo Él tiene poder para perdonar pecados a todos los que creen en su nombre, la vida de este hombre cambió también. Y aquí vamos a encontrar a un hombre en el capítulo 8 de Hechos. Él está también interesado en encontrar la paz con Dios. Yo le pregunto a usted, mi apreciado oyente, ¿tiene usted interés de tener la paz con Dios? ¿Está usted buscando en cuanto a la salvación? ¿Tiene el deseo de que sus pecados sean perdonados? ¿Ha comprendido la urgencia del mensaje? Quizás situaciones como las que estamos viviendo han hecho que personas se den cuenta de que necesitan la paz con Dios, de que en medio de circunstancias tan difíciles hay algo que debe haber más allá. Han sido robados quizás de la tranquilidad, porque muchas personas ponen su confianza y su paz en las circunstancias. Si todo afuera está bien, entonces yo estoy bien, yo tengo paz, tengo tranquilidad. Pero si su tranquilidad depende únicamente de las circunstancias en las cuales vives, de las cosas que posee, de las relaciones que disfruta en la vida, entonces su paz es muy vulnerable, es muy frágil. No da ninguna seguridad, porque las circunstancias cambian. Y uno lo puede ver lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. ¿Quién se hubiese imaginado que hace 2 meses, o se hubiese imaginado hace 2 meses de que la situación iba a llegar a este punto? ¿Cuántas personas las circunstancias han golpeado tan fuerte en su vida? ¿Por qué? Porque la paz no puede descansar en las circunstancias en las que estamos, porque varían mucho. Sería muy vulnerable. Dios está dispuesto a ofrecer una paz que es verdadera, una paz que perdura en el tiempo y una paz que no descansa ni depende de las circunstancias que nos pueden rodear. El Señor Jesucristo mismo dijo que
Mi paz yo les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Porque el mundo ofrece una paz temporal, el mundo ofrece una paz que es pasajera. Pero el Señor Jesucristo puede ofrecer una paz que es completamente segura, que es eterna, que es la paz con Dios. En una ocasión a un pintor se le pidió que por favor hiciera un arte, una pintura que demostrara la paz. Y realmente era una competencia, digamos, donde diferentes pintores iban a representar la paz y iban a ser exhibidas todos estos artes. Y allí cada persona estaba dibujando cosas diferentes y todos dibujaban la paz con un mar tranquilo o con una naturaleza donde todo estaba en perfecta armonía, donde todo estaba perfectamente bien. Pero hubo un pintor que lo dibujó de una forma distinta. Él pintaba una escena donde había unas aguas golpeando con ímpetu, unas cascadas descendiendo y unos vientos soplando con mucha fuerza. Pero allí en un lugar de esa pintura estaba un pequeño pájaro, el cual estaba en completa tranquilidad. Y las personas les llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba pintando eso así? ¿Por qué él estaba pintando una escena donde no parecía que había paz? Pero él explicó, realmente hay paz. El pájaro tiene paz. Porque a pesar del entorno y de las circunstancias que están a su alrededor, él está seguro, él está tranquilo, él tiene paz. Eso es verdadera paz. No es la paz que el mundo quiere ofrecer, una paz que se desvanece inmediatamente que las circunstancias cambian. Y que cuando las circunstancias cambian, la vida de las personas viene a desmoronarse. Pero ¿qué es lo que Dios quiere dar? Una paz verdadera, una paz en el corazón. Una paz que tiene que ver con Dios. Y por eso dice el libro de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Estás buscando la paz? ¿Tienes el deseo de tener la paz? Aquí hay un hombre que está interesado en la paz. Él acude a Jerusalén. Él compra un rollo de las Escrituras. Él está interesado en poder encontrar la paz. Él necesita la paz. El ser humano en el pecado no tiene paz. El pecado roba la paz. El pecado genera culpa. El pecado implica que hay un castigo por causa del pecado. Y la conciencia de los hombres no tiene paz. ¿Por qué? Porque constantemente viene a ser acusada por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos dicho. Porque el pecado trae esa consecuencia, esa culpa. Y entonces ahí en el corazón del ser humano ese anhelo, ese deseo de poder tener la paz con Dios. Y busca las mil maneras de tratar de acallar su conciencia, de tratar de eliminar esa culpa que hay en el corazón. Y busca en el entretenimiento. Y busca la manera de, con sus buenas obras, hacerse sentir bien. Pero no tiene paz. Es un pañito caliente sobre una herida que está muy profunda y que está muy grave. ¿Sabe? Dios le dijo en una oportunidad al pueblo de Israel que ellos curaban con liviandad la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz, y no hay paz. Había una herida profunda. Pero ellos trataban de hacerse sentir bien y hacerse sentir mejor, repitiéndose estas palabras: todo está bien, hay paz, no va a pasar nada, cuando realmente estaban corriendo un grave peligro por causa de sus pecados. Qué trágico cuando las personas viven engañadas, creyendo que tienen paz cuando realmente no la tienen. Mi apreciado amigo, usted necesita la paz si no tiene a Cristo. Y este hombre que estaba buscando la paz, él hace muchas cosas. Él recorre una distancia increíble desde Etiopía hasta Jerusalén
buscando respuestas, buscando la verdad. Y entonces se da cuenta que en su búsqueda, él va en la dirección correcta. No tanto en la dirección en el sentido de que en Jerusalén le estaban dando las respuestas, pero él compra o él adquiere un pergamino con el libro del profeta Isaías. Es decir, él estaba buscando en las Escrituras. Mi apreciado oyente, no hay mejor lugar para buscar de Dios que en la misma palabra de Dios. Y en su interés él estaba leyendo. Ahora, si tiene una Biblia, es bueno que la lea. La Biblia no es simplemente para tenerla allí en una esquina de la casa o quizás abrirla en un salmo y ponerla allí en la sala para exhibirla a los demás, como si fuera un amuleto que nos libre de cosas malas. La Biblia es una palabra, es un libro con vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si tiene una Biblia, léala. Este hombre venía leyendo la Biblia. Y entonces un predicador llamado Felipe se acerca a él y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese. Y más adelante dice que vuelve a rogar a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Estos ruegos de este hombre hacen ver el anhelo, el deseo que él tenía de encontrar la verdad, de encontrar la salvación. Y ojalá en el corazón de los que escuchan, si todavía no es salvo, puedan tener ese mismo deseo, ese mismo interés, de estar leyendo la Biblia, de estar buscando y no descansando hasta que hayan resuelto su asunto con Dios y hasta que tengan esa paz y esa seguridad y ese descanso en su alma al tener sus pecados perdonados. Pero entonces el pasaje que estaba leyendo es aquel que leemos en Isaías capítulo 53. Y está diciendo, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y el deseo de él saber era, ¿de quién está diciendo estas cosas? ¿Lo está diciendo de sí mismo o lo está diciendo acerca de algún otro? Y esta oportunidad le permitió a Felipe anunciarle a él el Evangelio de Jesús. ¿Sabe? Este es el Evangelio. Este es el glorioso mensaje del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio de Jesús? Porque la salvación no está en encontrar una iglesia, no está en asistir a un lugar, no está en las buenas obras que yo pueda hacer. ¿Sabe? Cuando todas estas cosas hayan terminado, cuando la vida de las personas hayan terminado, lo que importa al final de la vida es realmente qué ha hecho usted con el Señor Jesucristo. Porque dice el Evangelio de Juan que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice Juan en su epístola también, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces sencillamente no se trata de cuántas metas haya alcanzado, no se trata de cuánto dinero tiene en la cuenta, no se trata de si logró obtener los títulos o si logró tener éxito en su vida de negocios. Lo que importa cuando una persona pasa a la eternidad es básicamente si tiene al Hijo o no tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mi amigo, le hacemos esta pregunta en esta tarde. ¿Tienes tú al Hijo? No estés descuidando lo más importante en tu vida. Le predicó el Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo decía a los corintios que ninguna otra cosa él quería o se había interesado en hacerles saber a ellos más que a Jesucristo y a este crucificado. La persona, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hemos hablado acerca de Él. Y este crucificado, la obra, lo que Él hizo en la cruz del Calvario para la salvación del pecador. En el mismo libro de Corintios, en el capítulo 15, Él dice que
les había predicado a ellos este mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del Evangelio, que para muchas personas es locura, que la Biblia misma dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Presenta a la persona del Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados. Él estaba allí en la cruz, llevando sobre sí el castigo de nuestra paz. Él es nuestra paz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Él fue sepultado. Él resucitó el tercer día. Estas quizás no fueron exactamente las palabras, pero fue el mensaje, el evangelio de Jesús que Felipe le predicó a este etíope. Y fíjese, este hombre escuchó el evangelio una sola vez. Este hombre no tuvo que tomar un curso en evangelio, no tuvo que tomar un curso en las escrituras, no tuvo que cumplir ciertos requisitos. Este hombre escuchó el evangelio una sola vez y pudo encontrar en Cristo el descanso en su corazón. Dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este hombre llegó a la convicción, comprendió su condición de pecador, comprendió que necesitaba a Cristo. Ahora él pensó que para ser salvo necesitaba ser bautizado. Ahora y sí hay muchas personas en el día de hoy que también piensan que para poder ser salvo tiene que bautizarse. Pero la salvación y el bautismo son dos cosas diferentes. Y la salvación no es el bautismo. Una persona no se hace salva por medio del bautismo. El bautismo es algo que viene después. Es un mandamiento del Señor, y una persona que es salva, Dios desea que esa persona sea bautizada. Pero este hombre llegaron a cierta agua y él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, sencillamente Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Ya, para poder ser bautizado tienes que primero ser salvo. Y eso es lo más importante, lo que queremos hacerle llevar a usted. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe? No se trataba de la elocuencia de las palabras de este hombre. Se trataba de en quién estaba puesta su fe. Su fe no estaba puesta en sí mismo. No se trata de las cosas que yo puedo hacer, que yo tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, qué debo hacer para agradar a Dios, a dónde tengo que ir, qué rituales tengo que cumplir. Se trata de una persona. ¿En qué tiene puesta su fe? ¿En sus buenas obras? ¿En que le está tratando de hacer el esfuerzo de agradar a Dios? ¿En que está dando limosnas? ¿En que está asistiendo a un lugar? ¿En que quizás lee la Biblia de vez en cuando? ¿En que procura ser un vecino honesto, o un trabajador, un buen trabajador, o un buen padre de familia o madre de familia, o un buen hijo? ¿En qué pone su fe? Si su fe no está puesta en Cristo, es una fe que está vacía. Es una fe que sencillamente está en el lugar equivocado. Pero aquel que pone su fe en Cristo no necesita más nada. Él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por supuesto, después de esto, después que fue salvo, ya él era salvo en este momento, pero después que fue salvo, entonces mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. El bautismo fue una primera evidencia de que este hombre había sido salvo y en su deseo de obedecer a Cristo por medio del bautismo. Pero él no fue salvo a través del bautismo. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Es un regalo que una persona recibe. Es un regalo de Dios. Es la vida eterna. Creer en el Señor Jesucristo, descansar en Él, poner su confianza en lo que Él hizo, que eso es suficiente para el perdón de sus pecados. Usted puede hoy gozarle la paz en su corazón. La salvación es algo que se puede recibir inmediatamente.
no es algo que puede tomar un tiempo, no es algo que le toma a la persona el resto de su vida, poder ganarse la salvación, poder trabajar por la salvación. Aquí hay un hombre que al principio de la historia él estaba preocupado, él estaba interesado en encontrar la paz, que le fue anunciado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese mismo día, en esa misma ocasión, este hombre fue salvo poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Y de la misma manera usted puede llegar a ser salvo en esta tarde, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Y así poder encontrar la paz, descansar en aquel que le puede dar a usted el perdón de sus pecados y la paz en su corazón el día de hoy. El día de hoy, el tema bajo consideración tiene que ver de nuevo con algo que afectó al mundo entero. Y por lo tanto quiero leer en el primer libro de nuestra Biblia, en el libro de Génesis y el capítulo número 11. Génesis capítulo 11 nos va a relatar la ocasión cuando había una gran división en el mundo. De hecho, algo que Dios mismo hizo por confundir los idiomas de toda la tierra. Y hoy vamos a ver de que esto nos va a enseñar algo acerca del corazón humano. A la vez también va a mostrarnos la forma en que Dios trabaja con los hombres y a la vez va a ilustrar varias verdades del Evangelio. Así, queremos leer en el libro de Génesis y el capítulo número 11 y voy a leer desde el versículo número 1. Dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron uno al otro: Vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. También quiero leer un versículo más en el capítulo anterior, el capítulo número 10, y yo quiero leer el versículo número 25, que dice así: Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Este gran hecho
de lo que pasó en la historia de los seres humanos es algo de que se habla hasta la fecha. Es más, cuando llegamos aún a usar nuestra tecnología moderna y vemos que el uso de la palabra Babel tiene que ver con los muchos idiomas. Así que, cuando llegamos aquí, quisiera yo notar, en primer lugar, esto acerca de la tierra. La tierra y lo que estaba pasando en aquel entonces. Y la segunda cosa que quisiera notar el día de hoy es la torre. Lo que iban a hacer ellos. Iban a construir una ciudad. Iban a edificar una torre. Y en tercer lugar, quisiera yo marcar algo en esta tarde acerca del terremoto que pasó en aquellos días. El hecho de que Génesis capítulo 10, versículo 25 dice que la tierra fue repartida. La palabra repartir es esto de que la tierra fue rasgada. La tierra fue dividida. La tierra fue separada. Y por lo tanto, usó la palabra terremoto en el hecho de que la tierra se partió una parte de la otra. Pero quisiera yo notar esta expresión, los términos de la tierra, y aquí lo que leímos en Génesis capítulo 11 fue la faz de toda la tierra. Y por lo tanto, yo quiero hablar de los términos de toda la tierra. Así que, cuando llegamos aquí, tal vez usted está preguntándose, ¿cómo va a poder ver cosas del Evangelio aquí mismo? Sencillamente quiero notar que esto es la muestra del corazón del hombre, que siempre está en contra de Dios. A la vez, este hecho nos va a hablar de que Dios descendió. Esta es una de las ocasiones en la Biblia cuando vemos que Dios descendió. Un estudio muy provechoso, las ocasiones cuando Dios descendió. Ya lo hemos visto en el primer capítulo de nuestra Biblia que Él descendió para ser el hombre. Hagamos al hombre. Y Él lo hizo ya no como en palabra como había hecho el resto del mundo, pero Él mismo formó al hombre. Él mismo construyó a la mujer. Entonces vamos a ver hoy algo acerca de la tierra. La primera cosa que quiero notar es la provisión de la tierra. Dios había hecho que el mundo prosperara. Dios había hecho que el mundo fuera exactamente lo que necesitaba el hombre. Y Dios había provisto que el hombre pudo vivir, habitar en este globo terráqueo, y él tenía todo lo necesario para vivir. Cuando Adán fue puesto en el huerto en el Edén, él tenía todo provisto de Dios. Y ahora, aunque existiera ya el pecado, de todos modos, Dios había provisto para que el hombre pudiera tener todo lo necesario para vivir en este mundo. Qué cosa que el hombre no se acordara de Dios, que él no estaba pensando tanto en el gran creador y lo que él le había hecho. Pero quiero notar algo acerca del progreso de la sociedad de aquellos días. La tecnología moderna es algo que nos asombra, pero no vayamos tan lejos. En Génesis capítulo 11 había también una tecnología moderna de aquel entonces. Y el progreso de la sociedad, ellos ya estaban haciendo casas, estaban haciendo ciudades, estaban construyendo torres con la ciencia de poder observar los cielos. Entonces, la sociedad de aquel entonces no era tan diferente que la sociedad hoy en día. La triste realidad es de que muchos no buscan a Dios. Una de las razones por las cuales nosotros queremos predicar el Evangelio en estos días es porque
esperamos que alguien esté buscando a Dios, que alguien quiere encontrar la salvación de su alma. El progreso de la sociedad no puede llenar el vacío en el corazón del hombre de necesitar un Salvador. También quiero ver la prosperidad de la raza. De nuevo, había muchos hombres sobre la faz de la tierra, y algunos estaban queriendo hacer sus propios reinos. De hecho, un Nimrod, esto es lo que él quiso hacer. Hay hombres en la palabra de Dios que piensan que ellos van a ser los líderes de la raza, y ellos tratan de inventar sus propios reinos bajo sus propias leyes. Entonces, la prosperidad de la raza, tenían con qué poder hacer la ciudad. De hecho, la ciencia les ayudó de que ellos usaran diferentes elementos en la construcción. Y vamos a llegar ahora a lo que la Biblia va a llamar esta torre. ¿Para qué la torre? Lo que quiero notar en cuanto a los hombres, quiero notar de que aquí tenemos la productividad del hombre. Él quería una sociedad, por lo tanto quiso hacer una ciudad. Él quiso su propia religión, por eso quiso hacer una torre. Y esta gente, la generación de aquel entonces, quiso hacer ver su grandeza. Quería fama, quería un nombre por el cual iba a poder ser recordado. La productividad de estos hombres empezaron también con un ejército militar para poder guardar, proteger lo que ellos habían hecho. Pero no solamente la productividad de los hombres, quiero notar algo acerca de la prioridad de los hombres. Porque aquí tenían ellos una torre y la cúspide de esta torre no es tanto la idea de que por altura alcanza el cielo, sino que un domo esférico arriba para poder observar el cielo y allí poder discernir el plan de Dios en las alturas. La palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus dedos. Dios, en el plan de haber hecho el cielo, allí mismo va uno a poder ver la gloria y el orden del ser divino que lo ha hecho. La prioridad de los hombres no era observar esto para aprender de Dios y tratar de conocer a Dios. La prioridad del hombre era poder ver esto para deshacer lo que Dios quería hacer. No era cuestión de que el hombre quiso ser espiritual, sino que el hombre quiso pensar o saber lo que Dios o lo que era el programa de Dios y así poder destruir lo que Dios mismo tenía planeado. Esto es la prioridad de Dios. El hombre, él quiere ser el número uno. Esto de que ahora venden camisas que dicen yo soy el número uno, esto no es cosa nueva. Esto empezó desde el principio y lo volvemos a ver en Génesis capítulo 11, cuando el hombre de nuevo quiere ser el número uno. Entonces la prioridad de los hombres era de que ellos sobresalieran. El día de hoy no es diferente. Es más, posiblemente en estos días vemos lo mismo, de que uno quiere cuidarse a sí mismo y los demás, bueno, si se cuidan está bien, pero yo soy número uno. Esto es la muestra del pecado en el corazón del hombre. Quiero notar algo acerca del placer de los hombres. Ellos querían una sociedad
quieren estar juntos, quieren estar en uno, y no más de paso. Esto fue exactamente contrario a lo que Dios había dicho. Dios dijo que ellos se esparcieran sobre la faz de la tierra. Ellos dijeron, no, vamos a hacernos una ciudad. Dios les había mandado que ellos iban a multiplicarse y llenar la tierra. Ellos dijeron, no, vamos a guardarnos aquí y vamos a hacernos una torre. Dios les había hablado de un altar donde hacer sacrificio. Ellos dijeron, no, vamos a hacer una torre donde nosotros podemos ver las estrellas. Y la triste realidad es de que el hombre empezó a adorar a las estrellas. Pero cuando Dios ve todo eso, Dios, Él en su corazón dolido por lo que el hombre está haciendo, Él decide hacer algo. Antes de entrar en estos detalles, yo le quiero preguntar, ¿qué pensamientos tiene usted de Dios? ¿Será que alguien haya pensado o haya dicho algo en contra de Dios por lo que está pasando en el mundo? ¿Habrá culpado a Dios por el nuevo coronavirus? ¿Habrá dicho por qué permite Dios que pase tal cosa? El corazón del hombre muestra su pecaminosidad. Dios es justo, santo y perfecto. El hombre es el pecador. Y la muestra cada día es que así es. Él es pecador. Pero Dios no quiere dejar al hombre en su peligro, en su condición. Dios quiere salvar al hombre. Y aquí entonces tenemos algo que Dios hizo. Cuando llegamos a esto, este relato en la palabra de Dios, este acontecimiento en sí es una forma de trato de Dios que en primer lugar es un juicio, pero en segundo lugar es una gracia hacia los hombres. Entonces, Dios hace de que ahora hay muchos idiomas diferentes. Y por no poder comunicarse uno al otro, los pocos que se pudieron comunicar se fueron a una parte. Y otros que pudieron comunicarse entre sí, ellos se fueron a diferente lugar. Y así el hombre que había dicho, no vayamos a esparcirnos sobre la faz de la tierra. Pero si así es, vamos a hacernos un nombre para poder recordarnos. En esta tarde yo quisiera que recordara el nombre de Jesús. El nombre que sí vale la pena recordar. Y aquí entonces Dios mandó a diferentes personas a diferentes partes de la faz de la tierra. Quiero hablar del terremoto. Y lo que Dios hizo. Y Génesis capítulo 10, versículo 25, es el relato que pasa al final de Génesis capítulo 11, los primeros 7, 8 versículos que leímos. Y Dios reparte la tierra. Y Dios rompe la tierra de una parte de la otra y empieza lo que nosotros conocemos como el movimiento de los continentes. Movimiento uno lejos del otro. Y hasta la fecha nos enseñan los geólogos que los continentes se siguen separando poco a poquito uno del otro. El terremoto, el hecho de rascar la tierra y romper una parte y mandar una parte de un lado al otro lado. Ciencia también nos enseña hasta en la primaria y secundaria. Si se unieran todos los continentes como un rompecabezas, se unen para hacer un territorio de tierra. Así que aquí lo que tenemos es que Dios separa continentes uno del otro. El panorama de Dios
es de que Él vio lo que los hombres estaban haciendo y Dios, Él cumple su propósito. Dios siempre cumple su propósito. Y Él había dicho que el hombre se esparciera sobre la faz de la tierra. Ahora así lo hizo Dios, haciendo esta confusión de idiomas. Entonces los hombres fueron a cubrir la faz de la tierra. Pero no solamente esto, el poder de Dios en separar los continentes para que iba a ser, por un tiempo por lo menos, iba a ser difícil pasar de un continente al otro. ¿No les suena? En nuestros días, gobiernos han cerrado sus fronteras de un continente al otro continente. No es que Dios está juzgando el mundo por su pecado todavía, pero a la vez Dios puede usar algo que está pasando para que el hombre y la mujer, niño y niña, se dé cuenta que aquí hay un Dios y Él puede usar estos eventos para poder hacer el hombre voltear su rostro hacia Él. Ahora, no solamente el panorama de Dios y el poder de Dios, quiero ver el propósito de Dios. Ya he mencionado lo que Dios dijo. Dios había mandado que el hombre llenara la faz de la tierra. Y el hombre no quiso, pero Dios hizo que así se hiciera. Ahora, quiero notar esta frase, los términos de la tierra. No solamente era el propósito de Dios que el hombre se esparciera sobre la faz de la tierra. Era el propósito de Dios el movimiento de los continentes para que se quedaran ahí. Pero Dios ahora tiene un mensaje a los hombres. El mensaje a los hombres viene por medio de la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Y Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo o en su Hijo mismo. ¿Sabe lo que es tan grandioso? La forma en que Dios nos habló en la persona de Jesucristo, esto se puede entender en todos los idiomas. El mensaje de Dios es Cristo mismo. Y por más idiomas que hay en el mundo, todos pueden entender la llegada de Cristo en persona, el mensaje de Dios y lo que Él ha hecho con su Hijo Jesucristo. La palabra de encarnación llega a Jesucristo y nace en el Belén. Pero la palabra en amor que llega a Cristo a la cruz del Calvario. Y en la cruz Él paga por el pecado. Él recibe el juicio del pecado sobre sí. Él sufre en su cuerpo sobre el madero. Y así Dios da su mensaje a los hombres. Jesucristo mismo es el mensaje de Dios. Pero también quiero notar esto. No solamente hay ahora los hombres sobre la faz de la tierra. Dios quiere que el evangelio se predique hasta los términos de la tierra. Y aunque no ha pasado todavía, va a pasar. Y tal vez por este medio, nosotros vamos a poder predicar a alguien que de otra forma
no iba a poder escuchar el Evangelio, o tal vez de otra forma alguien no ha querido escuchar el Evangelio, pero está dispuesto a hacerlo por la tecnología. Dios quiere que el Evangelio se predique en todos los términos de la tierra. Y así, Dios cumplirá de nuevo su palabra. Cuando en Génesis capítulo 11, Él quiso esparcir a los hombres por la faz de la tierra. Y ahora quiere que el Evangelio, el mensaje de Dios, vaya por toda la faz de la tierra. Quiero decir esto. ¿Por qué quería Dios tanto? Quiero sugerir, no solamente esto tenía que ver con los movimientos de los continentes, no solamente con el mensaje de Dios a todos los hombres, pero esto nos hace ver la medida de la gracia de Dios. De hecho, la gracia es infinita, pero lo que yo quiero decir es de que Dios, su alcance es más allá. El pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado nos hundió en el pecado. La gracia va más al fondo para poder rescatarnos. Y así, Jesucristo hoy puede ser el Salvador suyo. Un hecho que concierne a todo el mundo, los continentes divididos. Pero así Dios hace llegar su mensaje a todos. Pero hoy Él quiere que usted sea salvo. Por lo tanto, acepte a Cristo hoy mismo. Él quiere ser su Salvador personal. Que así sea.